trajo, porque a veces se nos olvida y estamos con una actitud incorrecta. Pero si recuerdas que yo no te traje, ni el pastor Abraham te trajo, el Señor te trajo, eso va a cambiar todo. Hoy vamos a continuar con esta serie de estudios sobre el libro de Ruth. Hemos estado aprendiendo sobre la esperanza y cómo transforma nuestras vidas. Hoy vamos a ver cómo la esperanza tiene que ver con nuestro carácter. El tema de hoy es esperanza y nuestro carácter. Hoy vamos a empezar el capítulo 2. Ya nos aventamos todo un capítulo estudiándolo versículo por versículo. Hoy vamos a continuar del versículo 1 del capítulo 2 al 12. Y vemos cómo Dios da esperanza a las personas que confían en Él, y a través de las personas que confían en Él da esperanza a otros. Si tú conoces personas que hoy no confían en Dios, tal vez miembros de tu familia, tienes que entender que sí, Dios los quiere alcanzar, pero muy probablemente te quiere utilizar a ti. Así que vamos a leer, después oramos y después escuchamos lo que el Señor tiene para nosotros. Ahí en Ruth 2 voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y dice así: Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Boz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelech. Y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores, y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boz, el pariente de Elimelech. En eso llegó Boz desde Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor lo bendiga, le respondieron ellos. ¿De quién es esa joven?, preguntó Boz al capataz de sus segadores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde la mañana que entró en el campo hasta ahora, que ha venido a descansar un rato al cobertizo. Entonces Boz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas. Fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya se les ordené a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó: ¿cómo es que le he caído tan bien a usted hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera? Ya me han contado, le respondió Boz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste a tu padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es a través de ella que tú nos nutres la mente, el alma, las emociones, los pensamientos, por lo tanto nuestras acciones. Gracias, Señor, por ese alimento, porque es a través de tu palabra que mejoras nuestras acciones y por lo tanto nuestras vidas, Señor. Te pedimos que vengas, toques nuestras mentes, permítanos recibir lo que hoy tienes para nutrir nuestra vida, Señor, porque muchos de los que estamos aquí tenemos hambre. En tu palabra está el alimento que necesitamos, y te pedimos por los que aún no te conocen, tócalos, Espíritu Santo, y que hoy te puedan conocer. En tu nombre te lo pedimos. Amén.
¿Qué tienen en común un funeral, un perfil de red social y un currículum? Es una pregunta muy extraña, ¿no? Generalmente nunca relacionamos estas tres cosas: funeral, red social y un currículum. Son campos muy diferentes: trabajo, muerte y diversión. Pero, ¿qué tienen en común? Que los tres, de alguna manera, tienen un resumen de las características de nuestra vida. Generalmente, lo que ponemos en el currículum o en tu perfil de red social, si es que tienes, pero lo que ponemos en nuestro currículum son cosas que queremos que los demás conozcan de nosotros, como nuestro estatus, nuestra carrera, nuestros logros, nuestros viajes, habilidades, diplomas y tantos logros que has cometido. Y generalmente, si te fijas, el 99.99% de las personas dedica el 99.999% de su energía a estas cosas. En cambio, en tu funeral, en el epitafio, no van a poner ninguna de esas cosas, pero sí se pondrá un pequeño resumen que, si bien nos fuera, podríamos ver en la vida de esa persona, que van a poner: fue valiente, fue bondadoso, fue fiel, fue honesto, fue sincero. Podemos ver que ambos ofrecen un resumen de la vida de la persona, pero son competencias totalmente diferentes. Y la mayoría de las personas dedican toda su energía a cosas cosméticas, a mejorar su currículum, a mejorar su perfil. En otras palabras, dedicamos toda nuestra energía mental, lo que deberíamos dedicar a Dios. ¿Recuerdan? Amarás a Dios con toda tu ¿qué? Fuerza, mente, corazón. Dedicamos todo lo que debemos de dedicar a Dios a nosotros mismos, a nuestro perfil, a nuestro currículum, a nuestra reputación. La reputación es lo que los demás piensan de nosotros. Y dedicamos todo lo que deberíamos dedicar a Dios a nosotros mismos, para que nos adoren. Un gran currículum, un gran perfil, que me vean viajando, que me vean experimentando grandes cosas, que proyecte cierto estatus. Por otro lado, el carácter, lo que van a poner en tu epitafio, si bien nos va: fue valiente, fue fiel, fue honesto, fue sincero. El carácter es lo que somos a la luz de lo que realmente adoramos, lo que hacemos cuando nadie nos ve. Esto yo sé, mis hermanos, y lo puedo ver por sus caritas en este momento, que es incómodo, porque por lo general todo el tiempo del mundo, las redes sociales, los anuncios, los comerciales nos están diciendo: invierte toda tu energía y tiempo y fuerza en reputación. Todo el tiempo nos están diciendo: invierte en reputación. E inconscientemente hacemos todo por reputación. Comercial de unas vacaciones para que proyectes que eres un hombre de mundo. Comercial de que estudies, y no tengo nada en contra del estudio. Qué bueno si puedes estudiar. Honra el estudio, pero están bombardeándote como si siempre tienes que estar estudia, como si el valor tuyo depende de un papel, de un lugar nuevo, de una experiencia nueva. Digo todo esto porque, tristemente, estos dos afectos, el uno muy grande por reputación y el ignorado, el afecto por carácter, se traduce en la iglesia, se mete en la iglesia. En la iglesia lo podemos ver. Podemos ver que en la misma iglesia cometemos estos errores y nos fijamos en quién es súper talentoso. Inclusive nosotros podemos hacer
dos clases de cristianos. A estos cristianos sí los respeto, a aquellos no los respeto. ¿Por qué? Porque ellos tienen ciertas cualidades cosméticas. Y nos ocupamos y nosotros clasificamos a las personas por cualidades cosméticas, porque así vemos la vida. Y si permitimos que eso entre a la iglesia, vamos a estar haciendo divisiones. No deberíamos de hacer eso nosotros. Nosotros no debemos permitir eso. Es por eso que en esta iglesia hay un filtro que el Espíritu Santo nos ha revelado al pastor Abraham y a mí, que ponemos si alguien quiere ser servidor, si alguien quiere ser un líder de lo que sea. Y es muy simple. Los miércoles, reunión de oración. Porque a lo largo de lo que vamos a aprender hoy, vamos a ver que la única manera de desarrollar carácter no es echándole ganas, es estando tiempo en los pies de aquel que sí tiene carácter. ¿Okay? Entonces, si tú quieres ser un servidor aquí, no importa tu talento, no importa, porque puedes tener un talento acá y un carácter acá, y de nada sirve. Es mejor que estemos tiempo en la oración y Dios nos va a ir transformando nuestro carácter. Va a ir reduciendo la brecha entre lo que decimos que creemos y lo que hacemos. Porque como cristianos todos decimos que creemos esto, pero a veces adoramos otras cosas y hacemos otras cosas. Y lo único que va a reducir esa brecha es el carácter que Dios da, que Jesús da. La buena noticia de hoy, mi hermano, ya seas que seas creyente o no, es que el carácter que tú necesitas en tu vida lo puedes encontrar nada más en un lugar. Es gratuito, pero es a los pies de Cristo. En ningún otro lugar. No hay sustituto en tu vida para el carácter. No existe. No hay un carro que te puedas comprar, no hay un vestido que te puedas comprar, no hay un club social al que puedas pertenecer. No hay nada que pueda sustituir al carácter en tu vida. Pero el carácter que tú necesitas en tu vida, la fuerza que necesitas para reducir la brecha entre lo que dices que crees y lo que haces, eso se encuentra en Jesucristo. Hay salvación en Jesucristo. Lo tremendo es que poco a poco empecemos a experimentar esa realidad. Paso tiempo con Jesús y Él me transmite su carácter. Se empieza a hacer un círculo virtuoso. Fíjate qué curioso. ¿Quiénes son las personas que más deberían de buscar carácter? Las que menos oran, ¿no? Las que menos están con Jesús. Qué irónico. Y las personas que menos deberían de buscar el carácter son las que más están con Jesús. ¿Qué quiere decir? Que entre más tiempo estés con Jesús se hace un círculo virtuoso. Entre más tiempo estás con Jesús, más carácter tienes, pero más quieres estar con Jesús. Entonces yo te felicito porque tú estás aquí. Yo creo que tú eres del 1% de las personas que ustedes son de los que menos necesitan a Dios y están aquí buscándolo. Tal vez los asesinos, los que hacen tantas cosas malas están ahí afuera no buscando de Dios. Qué bueno que tú sí estás buscando de Dios. El carácter que tú y yo necesitamos no lo podemos conseguir en nosotros mismos. Así que el mensaje de hoy, mi hermano, no es una plática TED, no es una plática motivacional, no es una plática de esfuérzate, échale ganas, desarrolla tu carácter y te va a ir bien. No es eso. ¿Ok? Quiero dejar eso muy claro. Podemos darnos cuenta entonces que en el mundo existe una necesidad muy grande de personas con carácter. Y cuando digo carácter es no el concepto erróneo que tenemos de que vemos a alguien que se enoja y decimos, esa persona es de carácter fuerte, o tiene mucho carácter. Eso no es carácter, eso es ser un iracundo, ese es ser un dominado por tus emociones. Eso no tiene nada que ver con tu carácter. El mundo necesita personas con carácter, el carácter de Jesús. Hay una necesidad increíble de personas con el carácter de Jesús. Increíble.
Y Jesús te quiere utilizar a ti que estás escuchando sus palabras, para que suplas las necesidades de ellos. Podemos ver que en esa región había una gran necesidad, había una hambruna. Y cómo de una manera inconsciente o natural, la reacción de Noemí y Ruth, ¿qué fue? Vamos a donde hay personas, con esta persona digna. La palabra que utilizan ahí, riqueza y dignidad, se refiere no nada más a una riqueza económica, sino una riqueza de carácter, una persona confiable. Vemos como ahí personas necesitadas de manera instintiva se acercan a las personas que han desarrollado carácter. De la misma manera sucede con tu vida. Si eres una persona que refleja de alguna manera el carácter de Jesús, créeme que las personas van a acercarse a ti. Tú no tienes que andar ahí tocando puertas con panfletos, Señor, hágase cristiana. No tienes que hacer eso. Así no nos mandó predicar Jesús. ¿De qué sirve que llevemos panfletos cristianos y no tenemos un carácter cristiano? ¿De qué sirve? De nada, es contraproducente. Te platico todo esto de que necesitamos carácter, la sociedad necesita carácter, como iglesia necesitamos desarrollar el carácter de Cristo, porque las personas necesitan esta clase de personas. Porque imagínate que vinieran 50 creyentes, 50 personas nuevas, entran por ahí. Qué padre, algún día va a suceder, está sucediendo, tal vez tú eres uno de ellos nuevos, llegan 50 personas y luego estamos listos para atenderlos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Les vamos a hacer caras o los vamos a recibir bien? ¿Los vamos a recibir con amor o nos vamos a asustar? Podemos ver en versículo 1, Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Boz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelec. Y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo: permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Podemos ver, ahí suena muy bonito esa conversación, pero en realidad lo que pasaba es que estas dos mujeres estaban desamparadas. No tenían absolutamente nada, estaban en la miseria. Y la ley de Moisés decía que cuando los jornaleros cosecharan todo, dejaran lo que se quedaba para los pobres, para los huérfanos. De hecho, miren, lo voy a leer. Podemos ver en Deuteronomio 24, 19 al 22. Dice: cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, no vuelvas por ella. Déjala para que el extranjero, el huérfano y la viuda, así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no rebusques en las ramas, las aceitunas que quedan, déjalas para el extranjero, el huérfano y la viuda. Podemos ver que la palabra de Dios estaba forjando o había forjado el carácter de Boz. ¿Por qué Boz y los trabajadores de Boz hacían eso? Porque una cosa es que esté la ley y otra cosa es que la cumplan, ¿verdad? Hoy en día hay muchas leyes y no todo el mundo la cumple. Pero vemos que Boz y los jornaleros de Boz sabían cómo operaba su patrón, si cumplían la ley. Y tenían un corazón para la viuda, el huérfano, el extranjero. Y nosotros como iglesia tenemos que tener lo mismo. ¿Para quién? Para los que la sociedad no quiere. Para que cuando llegue alguien al que el mundo le daría la espalda, nosotros no vamos a hacer eso. Y se los digo a todos: si eres líder, esa debe ser tu actitud. Pastor Abraham jamás
ha hecho una mala cara a nadie. Jamás ha hecho acepción de personas a nadie, sin importar su nivel de ingresos. Quiere decir que ningún líder va a hacer eso, y ningún miembro. Así debemos de ser el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay una necesidad grandísima de el carácter de Cristo. Las personas necesitan. Entonces vemos que hay una necesidad de carácter en el mundo. La vida de las personas depende del buen o mal carácter de los demás. ¿Te fijas? Aquí la vida de Ruth y Noemí dependían de la manera que iban a contestar vos y sus trabajadores. Tú no tienes idea de cuando llegue una persona nueva, el nivel de impacto que tú puedes tener sobre él. La manera en que la tratas, cómo la haces sentir. ¿La haces sentir amada o ignorada? Ese simple hecho de hacerla sentir amada, le puedes cambiar la vida. Pero una persona sin carácter, ¿qué es? Un consumidor. Siempre va a una iglesia y luego está viendo los errores, en qué me pueden servir y qué hablo mal de los demás. ¿No es cierto? Eso es una persona sin carácter. Busca cómo servirse de los demás. Pero una persona con carácter de Dios tiene un corazón por los demás. ¿Cómo sirvo a estas personas? ¿Cómo las bendigo? ¿Cómo mejoro sus vidas? ¿Por qué? Porque eso hace Dios. Eso hace Dios. Y eso nosotros, la iglesia, debemos de hacer. El mundo no lo hace, no. El mundo celebra el egocentrismo, celebra la autoproclamación. Eso celebra el mundo. En el pueblo de Dios no. Es difícil porque vivimos en el mundo. Se pegan cosas del mundo, pero por eso aquí estamos constantemente estudiando la palabra de Dios, para sacar las cosas que son del mundo y abrazar las cosas de Dios. Entonces vemos que las personas con carácter de Dios tienen poder de mejorar la vida de los demás. Como iglesia tenemos un gran poder de mejorar la vida de los demás. Te digo esto porque muchos no creyentes tienen un problema con el cristianismo, no en sí por las enseñanzas del cristianismo, sino por la vida en la que viven los que se dicen cristianos. Porque la vida de los que se dicen cristianos no reflejan el carácter de Dios. Por eso hay mucho no creyente. No por la Biblia, no por Jesús, claro que no. Hay muchos que critican el cristianismo por la falta de carácter de los que se llaman cristianos, por las incongruencias. Cuando venga alguien nuevo, pregúntate, porque no es tarea nada más de los pastores, es tarea tuya, líder, es tarea tuya, no líder. Los estamos haciendo sentir amados, incluidos. En Juan 13 nos dijo Jesús: el mundo sabrá que son mis discípulos cuando vea el amor que se tienen unos por otros. Esta no es cosa menor. El legado de la iglesia, el testimonio de la iglesia, tiene que ver en cómo se tratan unos a otros, no cómo lucimos, no la jerga cristiana. Jesús no dijo: hablen súper religioso, así se van a distinguir de los demás. No dijo eso. Vístanse súper pulcro. No dijo esto Jesús. ¿Qué dijo? El amor que se tengan unos a otros es el sello de autenticidad ante el mundo, que son mis seguidores. El trato. El amor se resume en el trato. ¿Se tratan bonito? Es amor. ¿Tratas feo? Es desamor. Es muy simple. Es muy simple. ¿Cómo se tratan unos a otros? ¿Cómo hablamos unos de otros?
Hablamos cosas buenas, cosas malas. Créeme que todas las personas que vas a conocer en la iglesia y fuera de la iglesia tienen cosas buenas y cosas malas. Depende de ti, de qué decides hablar. Miren, yo les voy a pasar como pastor un tip. Muchos no lo van a querer, porque yo sé que no lo van a querer. Pero aquellas personas que no quieran recibir chismes, yo sé que muchos todavía les gusta que les llegue el chisme, pero aquellos que no les guste recibir chismes, y yo como pastor no me puedo permitir recibir chismes. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que en nosotros no debe haber murmuraciones. Eso viene del infierno. Cuando viene alguien conmigo y me dice, oiga pastor, que dígale o regáñelo, ok, vamos con él. Y luego ya se quedan, no, usted diga, no, vamos. Y si tienen el valor con ir, quiere decir que tienen el amor. Y vamos y resolvemos el asunto. Pero cuando ya ven que siempre que vengan conmigo a echarme un chismecillo, los voy a llevar con él. Ya no vienen. Gloria a Dios. Se acaban los chismes. Yo te recomiendo que hagas lo mismo. Si eres líder y alguien viene a poner un chismecillo, ¿qué tienes que hacer? Llevarlo inmediatamente con la persona. Eso habla del carácter. Estamos hablando cosas buenas o cosas malas. Eso tiene que ver con el amor, cómo estamos tratándonos unos a otros. Podemos ver que sí, Dios proveerá, pero Dios ha decidido proveer a través de su pueblo. Dios iba a proveer a Ruth y a Noemí, pero decidió hacerlo a través de vos. Las acciones y decisiones de las personas que creen en Cristo es la manera en la que Dios trabaja a través de las vidas. Tus decisiones y tus acciones importan. Si están alineadas al carácter de Dios, estás haciendo el trabajo de Cristo. Tu vida es más importante, hermano, de lo que tú crees. El diablo quiere que creas que tú no vales nada, que no sirves para nada, que para qué vas, y no. Simplemente si tú decides actuar con el carácter de Cristo, cada acción que haces es el ministerio de Cristo. Podemos ver cómo Dios está detrás de la escena. Cómo estaba detrás de esta escena. Porque Ruth fue la que fue a trabajar, se involucró, y Boaz fue el que estaba ahí y permitía. Pero era Dios quien estaba dejando que sucedieran las cosas. Entonces ya vimos que es bueno, que hay una necesidad de carácter, ¿no es cierto? Es de las más importantes. Trabajar en el carácter y no tanto en qué, en lo superficial, en la reputación. Eso es a nivel iglesia, a nivel personal. ¿Ok? Ya nos convencimos de eso. Tenemos que redireccionar a dónde estamos llevando nuestra energía. No tanto a la reputación y sin más por el carácter. Bueno, ahora una pregunta más importante. Ya vi que es bueno desarrollar carácter, que hay una necesidad. ¿Cómo es el buen carácter? ¿En qué consiste? Ya vi que si necesitamos, ¿en qué consiste? Básicamente, lo que vemos en esta porción es que consiste en 3 puntos, que viene siendo la integridad, generosidad y dignidad. ¿Qué tiene que ver? ¿A qué me refiero con todo eso? Por ejemplo, integridad. Vemos en el versículo 7, ella me rogó, cuando pregunta en el versículo 6, que pregunta Boaz a sus siervos que quién era ella. Dice, es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Paréntesis, Moab era una tierra que todos los israelitas odiaban. ¿Okay? Podemos ver el carácter de Boaz y sus siervos. Ellos no la estaban rechazando. Versículo 7, ella me rogó que la dejara recoger las espigas de entre las gavillas,
detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar carácter desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Podemos ver que un componente del carácter es la integridad. ¿Integridad qué es? Simplemente que esté alineado lo que decimos y lo que hacemos. Esto es todo un tema, lo podemos dejar para después, o te puedo dar un resumen muy cortito. ¿Cómo hacemos para que lo que pensamos esté alineado con lo que hacemos? Necesitas ir con Jesús todos los días. ¿Ok? El día que no vayas con Jesús, no vas a poder. ¿Ok? Por eso aquí en la iglesia, lo más importante, lo modelamos para ti. Miércoles, oración. Es oración para pedirle ayuda, y domingos, exposición a la palabra. Si tú no conoces la palabra y no oras, por más buena persona que sientas que eres, no vas a poder ser una persona íntegra. No vas a poder alinear lo que crees con lo que haces. ¿Ok? No hay otra manera, no existe otra manera. Es palabra de Dios y oración. Leo, me informo qué es lo que quiere Dios y después le pido a Dios, ayúdame. Es la única manera. Si tú ahorita estás batallando en alguna área de tu vida, tal vez llevas, no sé, 3 meses, 2 años, 5 años, 35 años. En la Biblia vemos ejemplos de 38 años. Tal vez estás batallando con algo que nunca has podido dejar. No hay píldora mágica, no hay producto, no hay pomada. Lo único es palabra de Dios y pedirle a Dios. Esta es buena noticia, hermano. Es la llave a tu libertad. Pero ya depende de ti. Cristo hizo todo para liberarnos del pecado. Pero necesitamos ir a Cristo. ¿Quién es la palabra? Es Cristo. Necesitamos ir a la palabra y pedirle a Él. Entonces, integridad. Podemos ver que conocer la palabra y pedir ayuda para aplicarla. Estudio de la palabra y oración. Lo que hacemos aquí en la iglesia. Pero aquí lo hacemos nada más 2 días. Tú tienes que hacerlo los demás días. Lo que hacemos en la iglesia es una sombra de lo que tú debes de hacer siempre. Miércoles de oración, domingos de palabra de Dios. Tú lo tienes que hacer en todos tus días. Si no, no habrá manera. Entonces vemos que existe pudo haber esta integridad en vos porque él conocía la palabra de Dios y la aplicaba. Tal vez no es tan fácil, le llevó años, pero ya llegó ahí. Podemos ver el carácter de Dios en vos. Aquí no nos cuenta toda la historia de vos, pero muy probablemente para llegar a ser una persona de carácter pasó años exponiéndose a la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios y aplicándola. Y déjame decirte, mi hermano, que tú un día vas a llegar así. Si te expones a la palabra de Dios y luchas por aplicarla, va a llegar el día donde vas a ser como vos, vas a reflejar el carácter de Dios y vas a poder bendecir a otros. No te desanimes, no dejes de luchar, sigue haciendo eso. Es lo único que tienes que hacer. Exponte la palabra de Dios e intenta aplicarla a través del poder del Espíritu Santo. Síguelo haciendo. Después, otro componente aparte de la integridad. Entonces, ¿qué vamos viendo? Integridad. Para tener integridad, ¿qué necesitamos? Oración y conocer la palabra de Dios. ¿Ok? Otro componente del buen carácter es la generosidad. Versículo 8. Entonces vos le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí, quédate junto a mis criadas. Vos estaba dando más de lo que decía la ley. La ley simplemente decía: no recojas lo que sobra, y ya. Pero vos, al ser una persona que conocía la palabra de Dios, reflejaba la palabra de Dios. Lo que te hemos enseñado, tú vas a ser un reflejo de aquello que adoras. Tú vas a ser un reflejo de aquello en lo que más piensas. Porque todos somos cristianos. Pero si en lo que más piensas es en algo que estás viendo aquí,
tu vida va a ser un reflejo de esto, aunque tengas etiqueta de cristiano, ¿ok? Nuestra vida va a ser un reflejo de lo que más pensamos, de lo que más adoramos. Vos era una persona que conocía la palabra y por eso su vida era un reflejo de generosidad. Era generoso. ¿De dónde aprendió eso? De Dios. Por eso dijo, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otros campos. Él no tenía necesidad de decirle eso. La ley no decía, adóptalos. Simplemente la ley decía, con que no recojas lo que sobra. Él fue más allá. Ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas. ¿Nosotros qué estamos dando? ¿O somos tomadores? ¿Estamos viendo a quién le quitamos? ¿Qué tienen para mí? ¿O estás utilizando tu don para dar a los demás? Todos tenemos dones muy diferentes. Es por eso que nadie se debe sentir mejor que otro. Pero la pregunta es, ¿lo estás poniendo al servicio de los demás? Algunos de ustedes son muy buenos para enseñar, otros para exhortar, otros para generar dinero y producir trabajo. Estás dando. Otros, hay infinidad de dones. El punto es, ¿lo estás poniendo al servicio de otros? ¿Cuál es tu don? ¿O lo estás utilizando para servirte a ti? Otro componente es del buen carácter, aparte de la integridad, aparte de la generosidad, es la dignidad. ¿A qué me refiero con dignidad? Versículo 9. Fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua de los criados que hayan sacado. Trata a todos por igual. No hay acepción de personas. Se podría decir que este es el primer cláusula de no racismo que existió en el trabajo de la palabra de Dios. No hay excepción de personas. Se puede decir, aquellos que vinieron al seminario de masculinidad, que vos tenías la virtud de la caballerosidad. Ya vimos que es la caballerosidad, la de Dios, no la del mundo. La de Dios es tratar a todos por igual, con honor y respeto, sin importar si estás bonita o fea. Los gusanos son los que tratan bien a las bonitas, porque se convierten en predadores. Están viendo qué le sacan a los demás. Y eso nos puede suceder a nosotros cuando hacemos acepción de personas. A esta persona la trato bien, porque es muy buena en esto. A esta la trato mal porque no me puede dar nada. A esta le hago caras, a este no. Eso nos va a convertir en predadores, en abusadores. Pero si nos dejamos transformar por la palabra de Dios, vamos a tratar con dignidad a todos, absolutamente a todos. Un trato con respeto, con dignidad, con honor a todos. Porque se lo merecen. ¿Quién sabe? No los conocemos. Pero porque Dios me trató así. Y yo puedo tratar así a los demás. Y quien transforma mi corazón y que da forma a mi corazón es la palabra de Dios, no el carácter de los demás. Así debe de ser la iglesia. No racismo, no explotación, no ser abusón, no ser un depredador. Hombres, hay muchos hombres que nada más están viendo a qué mujer depredar. Los más cobardes nada más con la mirada, pero ya eso está igual de mal. Los un poquito más valentones van y las acosan. Mujeres, tú no necesitas la atención de todos los hombres del mundo. No la provoques. Tenemos que aprender a tratar con dignidad a todos, con honor y respeto. Todas estas actitudes son acciones pecaminosas, ¿ok? Son pecaminosas, de las cuales Jesús vino a salvarnos. Porque si les damos lugar a nuestra vida, Satanás las va a destruir.
El buen carácter, el carácter de Dios va en dirección contraria a todas estas cosas que te dije. No se trata de lo que podemos conseguir de los demás, es lo que nosotros podemos dar a los demás. Ir a una comunidad y ver cómo me puedo beneficiar, cómo inicio murmuraciones. Eso refleja un carácter con la mentalidad de Satanás, del mundo. Pero llegar a una comunidad y ver cómo los puedo bendecir, eso revela un carácter conforme al de Dios. Y que así sea, líderes. Este carácter, cada líder de esta iglesia debe de reflejar ese carácter. Cada líder. No importa cuál sea tu ministerio. Todos debemos de estar buscando cultivar integridad, generosidad y dignidad. Constantemente. No se los tenemos que repetir cada fin de semana. Como líderes tenemos que buscar maneras de cultivar integridad, generosidad y dignidad. Ahora, otra pregunta más importante. ¿Cómo lo conseguimos? Ya vimos que hay una necesidad de buen carácter. Ya vimos en qué consiste. ¿Cómo le hacemos? Sí, suena muy bonito, pero ¿cómo? Versículo 10 dice: Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó: ¿cómo es que le he caído tan bien a usted, hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera? Vemos que el despliegue de buen carácter de Boaz no se debió por los atributos de Ruth. La Biblia no nos habla de que si estaba bonita o no. Que sí, después se casaron y si hay un poco de romance y todo eso, y si nos gusta todo eso, pero no es lo más importante. Él no se fijó en eso. Él no se fijó en los atributos externos. Si se hubiera fijado primeramente en los atributos externos, lo hubiera corrido, porque era extranjera. Versículo 11. Fíjate lo que dice Boaz. Ya me han contado, le respondió Boaz, todo lo que has hecho por tu suegra, lo que has hecho, carácter. No dice todo lo que pensabas, tu religión, tu ropa, lo bonita que estás, nada de eso. Ya me han contado todo lo que has hecho, todo tu carácter conforme a Dios, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo. Cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Podemos ver cómo Boaz reflejaba el carácter de Dios, pero cómo Ruth, al escuchar de Dios, buscó, no perdió la esperanza. Versículo 12. Que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. ¿Cómo conseguimos el carácter? ¿De dónde aprendió Boaz ese carácter? De la presencia de Dios. Ahí se consigue el carácter. Ruth recibió misericordia, no por Boaz. Boaz dijo que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. No se refugió con Boaz, fue ante Dios. Que Él te lo pague con creces. Mi hermano, toda decisión que tú tomas, la haces para Dios o en contra de Dios. Y toda decisión que tú tomes por Dios, Dios te la va a recompensar. Toda decisión que tomes a favor del carácter que Dios refleja, Dios te la va a recompensar. Aunque nadie te vea,
Aunque esa decisión te duela y no te dé reputación y nadie te dé like, no importa. Dios sí la está viendo y Dios te la va a recompensar. La pregunta es, ¿estás haciendo lo que hizo Ruth? ¿Estás yendo a refugiarte a las alas de Dios? Esa es la pregunta. Porque suena súper padre. Pero la pregunta es, ¿tú vas a ir a refugiarte en las alas de Dios? Mañana lunes vas a preparar un espacio en tu horario para refugiarte bajo las alas de Dios, o vas a ser desplicente y te vas a levantar tarde y no vas a tener tiempo para Dios. Y se te va a hacer tarde y no vas a tener tiempo para Dios. Dios está esperando para tener misericordia de nosotros. El problema es que nosotros no vamos. Creemos que con que ya fui con Dios hace como 2 años y no me ayudó. No. Hoy, todos los días de nuestra vida, tenemos que hacer lo que hizo Ruth. Ir y ponernos a los pies, no de vos, del Señor. Del Señor. Que el Señor te recompense lo que has hecho. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Dios es nuestro refugio. Ruth escuchó eso y Boaz entendió que Dios es un Dios misionero. Por un lado, nosotros como iglesia, nosotros como individuos debemos de ser un refugio para los demás, un refugio para la ciudad de Chihuahua. Ya hemos hablado de eso. No somos un refugio de la ciudad de Chihuahua, somos un refugio para ellos. No somos gallinas que vienen y meten la cabeza en la arena, están todas temerosas, escondiéndose del mundo. No, somos un refugio para el mundo. Todos son bienvenidos a venir a buscar ayuda a los pies de Dios, porque Él puede ayudar a todos. A todos. No hay acepción de personas. Dios es un refugio de las cosas que merecemos, de nuestros pecados, de nuestras consecuencias, de nuestras malas acciones. Dios es un refugio para todos. Entonces, por eso como vos debemos estar ávidos de ayudar a los demás. Vos sabía que Él, ya para terminar, que Él, por otro lado, no podía presumir de Él mismo. Él no le dijo, sí, de nada, hija mía, yo soy bueno. Él le dio toda la gloria a Dios. Y esa debe ser nuestra actitud. Porque vos sabía que no se trata de lo que hay en Él. Dios nos ama y nos perdonó y nos dio misericordia no por lo maravilloso que somos, no por lo buena iglesia que somos. ¿Sabes por qué hizo eso? Por lo maravilloso que Él es. No tenemos ningún mérito nosotros. Nosotros sabemos que la misericordia que nosotros alcanzamos es por lo bueno que Dios es. Y eso tenemos que extenderlo a los demás. El desarrollo de nuestro carácter viene de la gracia de Dios. Ya con esto termino. No quiero que entendamos que, se trata de desarrollar buen carácter para que Dios me bendiga. No es así. Voy con Dios que me perdonó, que es un refugio y me ama. Y en ese amor y en esa salvación, Él va a transformar mi carácter. Así es como funciona el buen carácter. Tu carácter no produce tu salvación. Tu salvación genera un buen carácter en tu vida. ¿Ok? Vamos a orar para darle gracias. Señor, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz.
porque eres tú, Señor Jesús, quien proveyó salvación para nuestras vidas, para vidas marcadas por decepción y pecado. Pero ahora venimos corriendo a ti, a refugiarnos a tus alas. Y aquí estamos, abiertos a recibir tu amor y tu perdón. Y te damos gracias porque sabemos que a través de tu amor y tu perdón, tú vas a ir transformando nuestro carácter. Ayúdanos, Espíritu Santo, a exponernos a esta verdad todos los días de nuestra vida, para que todos los días podamos ser una extensión de tu amor, de tu belleza para los demás, para tu gloria y para tus planes. En tu nombre te lo pedimos. Amén.